Por aquí volvemos a estar en otro mensaje más y este día vamos a hablar sobre algo que va a hacer estremecer los cimientos de muchas iglesias, porque vamos a hablar lo que está en Malaquías 3:10, la palabra de Dios, donde dice Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra de traer los diezmos al alfolí está hablando no del tiempo de la gracia, sino porque esto está en la ley. Y en la ley están esos diezmos, el sacrificio y todo eso que hacían los sacerdotes y los levitas. La palabra de Dios es nada más para el pueblo de Israel, porque es la ley que se le fue dada a Moisés. Y en esa ley estaba el pueblo de Dios en ese tiempo. Por eso hoy en día, mucha gente allá afuera está usando esta palabra para sacarle el 10% a la gente humilde, a la gente que con apenas tiene para vivir y todavía le sacan el 10% de su pobre salario que ganan, que Dios los bendice, claro, diariamente, pero no es eso. Esta ley fue dada al pueblo de Moisés, a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Dios de aquel tiempo. Por eso estaba el sumo sacerdote y los levitas. A ellos se les daba el diezmo y sacrificaban ovejas y todo eso. Pero nunca habló de dinero. Nunca se habló de dinero, se habló de cosecha, de animalitos que tenían que traer, daban el diezmo de todo eso. Se lo traían a los levitas y el levita se lo le daba al sumo sacerdote, pero era ese diezmo y que de ese tiempo no era dinero, nunca fue dinero. El Señor no nos pide dinero. En ese tiempo los diezmos eran cosechas, granos, trigo, leche, ovejas, aunque a veces muchos les llevaban las ovejas que tenían un ojo malo, o no tenían un pie, o no tenían un ojo, pero eso no le agradaba al Señor. El Señor quería sus diezmos limpios, puros, lo mejor de sus cosechas. Nunca se habló de dinero. ¿Quién es el mentiroso que dice que es dinero? No, ahí no hay dinero. Ahí no se da dinero, se daba dinero, se daban los granos de las cosechas, los frutos de los huertos, la leche de las vacas, de los becerros, los animalitos que se ofrendaban. Dios no quiere eso. Dios no quiere, muchos mentirosos allá afuera, están usando la palabra de Dios para hacerse ricos. Y se los digo sin nada en la boca. Eso es lo que Dios está hablando al pueblo. Es hora de que despierten. Despierten y se dejen estar engañando de esos vividores. Porque Dios nunca pidió dinero. Jesucristo nunca habló de dinero. Jesucristo, la única vez que habló de dinero fue cuando le dijeron a Jesús, ¿es lícito pagarle tributo al César? Y Jesús le dijo, muéstreme un denario. Y agarró el denario y se los puso así. ¿De quién es esta cara? Del César. Pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego Dios lo que quiere de ti es tu corazón, tu alma, tu mente y todo tu ser para que le alabes, le bendigas,
le glorifiques, lo adores. Eso es lo que quiere Dios. Pero hay muchos mentirosos allá afuera que dicen, si no das el diezmo, no vas a entrar al reino de los cielos. Mentiras, son mentiras, mentiras diabólicas, son doctrinas de hombres y no de Dios. Porque miren lo que dice aquí la palabra del Señor en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Dónde la ley? La ley quedó atrás. Cristo nos redimió de esa ley. Esa ley ya pasó, porque Jesucristo nos hizo libres de todo nos libró. El Señor Jesucristo, Él nos redimió de todo eso, porque la ley no había carne. Perdón, la ley era pura carne, no había espíritu. Pero por eso se hicieron tan malos los sumos sacerdotes y todos los demás, porque porque eran pura ley. Por eso cuando vieron al Hijo de Dios venir, dijeron, vamos a matarlo, porque si no se nos va a acabar toda la comodidad y todos los diezmos que nos dan. Porque no había espíritu y era pura carne, pero sí había una cosa, no había espíritu en ese tiempo de la ley, pero así había un mandamiento que dice, no matarás, no matarás. Así que no van a tener excusas que estaban en la pura carne y no había espíritu hasta que llegó Jesucristo. Pero había una ley, un mandamiento que decía, no matarás, no mataréis. Y ellos ordenaron que se crucificara al Hijo de Dios. Por eso, en esta noche, en este día, yo les digo, no se dejen engañar. Hay pastores que dicen, Dios me mostró, Dios me dijo que tenemos que levantar una iglesia, necesitamos juntar $1,000,000. Mentiras, son los deseos de ese hombre, no los deseos de Dios. Dios no va a querer que sacarle tanto dinero al pobre pueblo de Dios para hacer un templo. El templo eres tú y soy yo. Son mentirosos, vividores del evangelio, que asustan al pueblo para quitarles su dinero. Y eso no es de Dios. Por eso Jesucristo nos redimió, nos quitó, nos salvó de la ley. No somos esclavos ya. Somos libres y tú no tienes que pagar nada, ni que nadie te exija nada. Lo único que Pablo dijo fueron las ofrendas voluntarias, nada más. Que nadie te tiene que exigir diezmo y que sabe qué. ¿Sabe por qué? Por eso aquellos hombres se desviaron, porque estaban recibiendo muchos diezmos, muchos diezmos. Al último, eso era en aquel tiempo era para los huérfanos y las viudas. Y no, ellos hacían negocio con ellos. Hacían negocio con esos diezmos. Y mire lo que dice aquí. Dice, tan necios, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, la ley. La ley nos hacía ver qué pecaminosa era esta carne. Por eso cuando vino el Espíritu de Dios, nos redimió, nos limpió del pecado de la ley, del pecado que no se podía controlar. Pero con el Espíritu Santo de Dios puedes controlar tu mente, tu alma y tu espíritu, porque el Espíritu de Dios, cuando estás haciendo algo malo, te redarguye en tu mente y en tu corazón. ¿Tú crees que eso es lo que hablan esos hombres que dicen que están llenos del Espíritu? No. Las iglesias de hoy en día, la mayoría, casi todas, ya no están gobernadas por el Espíritu, sino por lo que quiere el hombre, por lo que el hombre desea. Había un pastor que dijo, Dios me dijo que yo y mi esposa necesitamos un iPhone 17 y me lo dijo ayer en el oído en la noche y que hoy en este día va a salir esos 2 iPhones de la congregación
y puso la canastota y dijo, ok, hermanos, vengan, hagan la voluntad de Dios. No, la voluntad de Él. La voluntad de Él, no la de Dios. Porque Dios, ¿para qué quiere unos iPhone? Los que lo querían es Él y la esposa. Así que no se deja engañar ni se deja intimidar. El diezmo el diezmo era para los levitas y para los sumos sacerdotes. Ellos no son levitas, mucho menos sumos sacerdotes, simplemente pastores, si quieren guiar las ovejas, pero las están guiando mal. Las están guiando mal porque esas pobres ovejas cada domingo las dejan bien peladas. Y todavía se atreven a decir, vamos a necesitar $100,000 porque vamos a hacer esto y lo otro. Y al último se da el dinero y no se hace nada. Por eso, ellos no tienen la culpa la tienes tú, porque no has buscado la verdad sobre el diezmo. Y te aseguro, que le aseguro de todo corazón, que si ese diezmo que tú gastas ahí, se lo das a un pobre o a una gente necesitada, Dios te lo va a multiplicar, como dice la palabra, porque allí harás mejor obra que dárselo a los del cuello blanco. Entonces, despierta, Dios lo que quiere es despertar a la iglesia, pero la iglesia sigue dormida. Es tiempo de despertar. El diezmo no es para nosotros. Jesucristo nos hizo libres de diezmo y de todo. Nosotros ya no tenemos ni pagar ni diezmo ni sacrificio, porque Él se sacrificó, se entregó como un cordero, se sacrificó como nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Él es el que está abogando ante nosotros, el que está abogando por nosotros con el Padre, para que se borren nuestras rebeliones, para ayudarnos a salir adelante. Este es el día en que el Señor me dio este mensaje. Y mire lo que dice porque muchos pastores asustan a la gente de la congregación. Luego se ponen a decirle, en Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Y le leen ese capítulo, leen ese versículo, miren, lo voy a leer aquí. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Porque dice, robará. Fíjese lo que dice. Robará. No te está diciendo a ti que estás en la iglesia. Dice, robará. Está hablando del hombre a Dios. Está hablando de un hombre. De un hombre nada más. No dice, ¿robarán los hombres a Dios? Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Por qué dijo eso? ¿Quién era el encargado ahí? Había uno, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que estaba robando los diezmos del Señor en aquel tiempo. Por eso se hicieron ricos, por eso tenían riquezas, vivían mejor que todos, vivía mejor que todo el pueblo de Israel. Hace un año vi un documental donde unos arqueólogos encontraron una casa de un sacerdote que era como a comparación de las casas, de las chozas de los del pueblo, esa casa era como una mansión. ¿De dónde sacaba tanto? Por eso el Señor miraba todo y dijo, ¿robará el hombre a Dios? Estos andaban haciendo sus chanchullas. Y ahí le va otra. Le dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, malditos sos con maldición,
porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿Cuál nación? No le habla a usted, no le habla a la nación de los gentiles, de nosotros. No, le habla a la nación de Israel, no a nosotros. Dice nación, no dice naciones, dice una sola nación. Y esa nación es la nación de Israel. Por eso mataron al Hijo de Dios, porque ya estaban corrompidos hasta los huesos, robaban los diezmos, hacían lo que sean con los diezmos del Señor y no se los daban a las pobres, a los pobres y a las pobres viudas. Ellos hacían negocio con todo eso y tenían los mejores lugares, como hoy en día. Tanto pastor que se sienta, que se cree que es incansable, que se cree casi un Dios aquí en la tierra, especialmente esos que salen en la televisión, que viven en mansiones de millones de dólares. ¿Tú crees que, y eso de dónde lo sacan? De los pobres inocentes que no saben la verdad del diezmo ni de la palabra de Dios. Hay gente, un pastor dijo, oh, como a mí me gustan los carros de lujo, Dios me puso en mi corazón que me tenía que comprar un Porsche. Y me dijo también que de aquí de la congregación va a salir para comprarme ese Porsche. Así que, señores, vendan todo lo que tienen. Vendan lo que tienen, vengan a sus casas, a sus carros, traigan todo su cheque y póngalo aquí en la canasta para que yo me pueda, hagan la voluntad del Señor, dice, hagan la voluntad del Señor. ¿Cuál voluntad del Señor? Es la voluntad de Él. Y luego dice, Dios me habló, Dios me dijo, no, es que comió mucho frijoles ayer en la noche o se llenó demasiado y se fue a dormir y tuvo ese sueño Él, la carne. Por eso dice la palabra de Dios que la carne jala para arriba, para abajo y el espíritu para arriba. Por eso tenemos que ser alertas. Oiga, este hombre quiere un Porsche. Cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en un burrito, en un burro todo flaco. Y él dijo, sean imitadores de mí en todo, en todo. Pero no, ahora se visten con su trajecito blanco, bien peinaditos, ¿ah? Con su corbata bien buena, hasta un pañuelito le ponen aquí. No, esas son apariencias de hombres piadosos, pero negarán la eficiencia de ella, dice la palabra de Dios. No te dejes engañar, te están robando tu dinero, te están quitando tu dinero. Lo que tienes que hacer, da ofrendas voluntarias, voluntarias, sin que nadie te obligue y de corazón, porque si no de nada va a contar. Así que en este día yo te digo, no te dejes engañar. No dejes que te sigan robando tu dinero que necesitas, cuanto más en estos tiempos. Una vez fui a una iglesia y me dijo el pastor, oh, quiero que el próximo domingo que vengan, traigan todo su cheque. Dije, santo Dios, este sí es más rata que los otros. No, no, es tiempo de despertar. La mayoría de la gente que va ahí son humildes de corazón, quieren agradar a Dios. Lo malo que los dirigentes ya no se dirigen por el espíritu, sino por sus deseos carnales. Tenemos que despertar desde ese sueño. No dejes que ningún hombre te engañe y te robe tu dinero.
Porque el dinero que tienes, contra pena, yo creo le va a ajustar a uno. Oh, y lo dijo otro. Traigan, ya no ajusta el 10%. La próxima semana se traen el 50% porque ya no ajusta. Santo Dios, ¿quién le manda a embarcarse de un templo de tanto dinero y tan grande si en una casita se puede predicar el mensaje del Evangelio? Porque la palabra de Dios dice que donde estén 2 o 3 unidos en su nombre, ahí está Él. Por eso Dios nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Por eso, en este día, yo les puedo decir con toda confianza en mi corazón, nadie te tiene que obligar a dar tu 10% de tu cheque. Da ofrendas voluntarias. Da ofrendas voluntarias. Porque la palabra, hay una escritura que no me la tengo ahorita en memoria que dice, el pastor asalariado no es de mi reñado, no es de mi rebaño, porque es asalariado. ¿Entiende eso? Por eso, usted, si quiere agradar a Dios, agarre ese 10% y váyase a la calle, que ahorita en estos tiempos hay mucha gente necesitada, mucha gente que necesita de una ayuda, mucha gente que necesita de un pedacito de pan. Y yo te lo garantizo, que Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Por eso, cuando el pastor te quiera, te quiera asustar, que diga, ¿robará el hombre a Dios? Dile, ¿cuál hombre? Si acá vemos muchos, y ahí habla de uno. Porque esa escritura es la que la usan para asustar a la gente. Una vez alguien me dijo, yo le pregunté, oiga, ¿y si el que no diezme, qué? ¿Va para el cielo o no? Le hace, no, no sé si va para el cielo o no, pero aquí no cuenta. Ay, Señor, le dije, Señor, ¿cómo que no cuenta? Si Dios miró por todos antes de vernos el bolsillo, antes de vernos el bolsillo, el Señor Todopoderoso, Jesucristo, vio nuestra alma. Y con eso te dejo en este día. Le doy gracias a Dios porque mi hermana Esther en Guadalajara ya está mejor, salió del hospital y está en su casa. Gracias a todos por sus oraciones y que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Adiós. Cuídense.